Gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés traemos una propuesta para la creación del Observatorio Aragonés del Trabajador Autónomo, un organismo consultivo, un organismo en el que se intenta que la Administración y todo lo que es el colectivo de los autónomos de alguna manera estén englobados dentro de un órgano que sea interlocutor, que sea válido de cara a posible desarrollo normativo y de cara a las posibles medidas en un sector importante para Aragón, importante para España. En ese sentido, nosotros, ¿qué vamos a decir del autónomo? Es un sector que ha sufrido de forma importante la crisis económica, un sector que está acostumbrado a luchar de día a día, de lunes a domingo, prácticamente sin horarios, y un sector que también, en el otro lado de la moneda, ha contribuido de forma importante a que se fije empleo en Aragón, se cree empleo en Aragón, no solo en las capitales de Huesca, Zaragoza y Teruel, sino especialmente en el medio rural. Por tanto, el Grupo Parlamentario Aragonés trae esta propuesta para intentar buscar el apoyo de toda la Cámara. En Aragón existen más de 100.000 personas que están dadas de altas en el régimen especial de los trabajadores autónomos, de los cuales 60.000 son personas físicas. De todos ellos, más de 50.000 no tienen ningún asalariado y unos 15.000 tienen una media de 2 asalariados. Por tanto, destacando la importancia del empleo autónomo, está contribuyendo alrededor de 85.000 empleos en nuestra comunidad autónoma. Nosotros creemos que el Gobierno, que es tan partidario muchas veces de los observatorios, no pueden decir que no a este tipo de organismo interlocutor válido, organismo que lo que busca es poner en valor, todo lo que puede ser el posible futuro desarrollo normativo entre lo que es el Gobierno y los autónomos de una manera combinada e intentar que entre todos se pueda sacar el máximo rendimiento. A partir de ahí, pues bueno, el propio observatorio no solo naturalmente incidiría en lo que es el desarrollo normativo, sino también podría tomar parte en todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad o la protección de los propios autónomos en nuestra comunidad autónoma, en todo lo relacionado con lo que es la autotutela, naturalmente en todas las acciones que tienen que ver con la prevención de riesgos y que tienen que ver en materia de seguridad, cómo no, aspectos importantes el autónomo en materia de maternidad, y luego otros como pueden ser las oportunidades del autónomo para desarrollarse en el medio rural, para crear oportunidades en el medio rural, otros aspectos como puede ser el de la jubilación o incluso el de traspaso generacional. Recuerden la pregunta que trajo el Partido Aragonés aquí en las Cortes en cuanto al traspaso generacional, y decir que al mes siguiente el propio Instituto Aragonés de Fomento empezó a realizar políticas activas sobre ello. Por todas razones y muchas más, decir que el propio observatorio también tendría que abordar algo que es muy importante, ya no solo en todo lo que es el mundo del emprendedor, el mundo de las pymes y naturalmente en el mundo del autónomo. Tendrían que ser interlocutores e intentar desarrollar y abordar cuestiones tan importantes como puede ser la del acceso al crédito, como puede ser la de la financiación y otras muchas, para que los autónomos, el sector, el colectivo de los autónomos en Aragón pueda ser competitivo, pueda abrir nuevas vías de negocio, pueda crecer, pueda incluso mantener su propia actividad y en definitiva pueda realizar su actividad y que pueda seguir siendo más competitivos. Por tanto, señorías, no nos queremos extender, simplemente destacar que el Grupo Parlamentario Aragonés traemos esta proposición no de ley para la creación del Observatorio Aragonés del Trabajo Autónomo, para la creación de ese organismo interlocutor entre la propia Administración y el propio sector, para que se dé parte real, para que se tenga en cuenta el desarrollo normativo que la comunidad parece que pretende intentar emprender en unos meses, para que también dé solución a los problemas con los que se encuentra día a día un colectivo tan importante a nivel de Aragón y a nivel de España, y en definitiva también no solo para eso, sino para que también se tenga en cuenta aspectos relacionados con lo que es la protección del sector, la vulnerabilidad del sector, las medidas de seguridad y el acceso a la financiación. Como no puede ser de otra manera, y por último, nos gustaría también que en ese organismo, vuelvo a decir, consultivo, un organismo en el que tendría que estar representado no solo la Administración,
sino de forma más amplia todo el sector, también tendría que abordar los posibles retos del siglo XXI, todo lo que son los avances en la sociedad de la información, todo lo que es el I+D+I para ser más competitivos, todo lo que es la internacionalización, todo lo que puede ser también en los autónomos a nivel de exportación, tan importante hoy en día, y que también los autónomos que han empezado a exportar en los últimos años de forma importante aquí en Aragón, no solo los que lo estaban haciendo, sino también otros muchos que han empezado. Y naturalmente algo que también es muy importante y sí que nos gustaría recalcar, esas oportunidades que se realicen o que se deberían, esa situación óptima en lo que es el medio rural, porque gracias al colectivo de los autónomos, gracias al colectivo de los emprendedores, gracias al colectivo de las pymes, Aragón, especialmente también el medio rural, ha mantenido un gran número de empleos. Sin ir más lejos, simplemente para acabar y en aras de que este observatorio sirva para que la actividad que desarrollan los autónomos sea rentable y naturalmente sea sostenible en el tiempo, y que contribuya también al tejido productivo de Aragón, a intentar minimizar ese lastre del paro y a intentar crear empleo, nosotros vamos a aceptar las enmiendas de los grupos proponentes, tanto del Partido Socialista como de Podemos, y esperando contar con todo el apoyo de la Cámara, les presentamos esta proposición no de ley. Muchísimas gracias.